Eres negro. Le hiciste daño a mi esposa. Multimillonario acusa a camarera. La verdad sale a la luz de la manera más impactante. ¿Qué pasaría si un multimillonario acusara a una camarera negra de envenenar a su esposa simplemente por el color de su piel? Ayanna Simmons ascendió a la cima con la gracia de quien domina el arte de la invisibilidad. A los 24 años, era una figura fija en el restaurante de lujo. Su cálida sonrisa y su ingenio, una silenciosa rebelión contra las microagresiones que enfrentaba cada noche. Sus ojos oscuros guardaban historias de noches estudiando libros de cocina, de sueños garabateados en un cuaderno desgastado que guardaba escondido en su delantal. Ayanna no era solo una camarera. Era una mujer con una visión. Quería abrir su propio restaurante algún día, un lugar donde la comida tradicional se uniera a la alta cocina, donde cada plato contara una historia de resiliencia. Pero por ahora, guardaba cada propina, cada sueldo para la escuela culinaria, esquivando a los sutiles desprecios de los clientes que la consideraban inferior. Esa noche, el restaurante bullía con su habitual energía de viernes por la noche. La élite de Atlanta llenaba las mesas. Políticos, magnates tecnológicos y familias adineradas, con sus egos tan pulidos como los cubiertos. Ayanna se abría paso entre la multitud, balanceando platos de vieirás selladas y copas de burdeos añejo. Llevaba las trenzas cuidadosamente recogidas, su uniforme impecable a pesar del sudor que le golpeaba las sienes. Estaba acostumbrada a la presión, al escrutinio constante. Había aprendido a dejar que los pequeños desaires la ignoraran. Clientes que evitaban su mirada, que le hablaban como si estuviera por debajo de ellos, pero ella nunca dejó que eso la destrozara. Tenía demasiado que perder. En la mesa 12, junto a los ventanales que daban al horizonte de Atlanta, se sentaban Richard y Samantha Moore. Richard, un magnate inmobiliario multimillonario, era un cliente habitual de la cúspide. Sus elegantes trajes y su lengua afilada lo convertían en una presencia formidable. A sus 55 años, su cabello plateado y su porte imponente denotaban poder, pero su encanto era una máscara cuidadosamente elaborada. Samantha, su esposa desde hacía 15 años, era una exmodelo. Su belleza, suavizada por el tiempo, seguía siendo impactante. Eran una pareja que se cuidaba de las apariencias. Su matrimonio, una exhibición pública de riqueza y perfección. Ayanna los había servido docenas de veces, memorizando sus preferencias. El filete de Richard, poco hecho. Las ensaladas de Samantha, sin frutos secos debido a su grave alergia al cacahuete. Ayanna era meticulosa al respecto, verificando cada pedido con la cocina. Los errores no eran una opción. No para ella. La noche empezó como cualquier otra. Ayanna se acercó a su mesa con una bandeja de bebidas, una carne con bourbon para Richard y un agua con gas y limón para Samantha. Buenas noches, señor y señora Moore, dijo con voz firme. Profesionales. Sus aperitivos estarán listos enseguida. Samantha esbozó una leve sonrisa, pero Richard apenas levantó la vista de su teléfono. A Ayanna no le importó. Estaba acostumbrada a ser invisible para gente como él. De vuelta en la cocina, el caos era controlado, pero implacable. El chef Marco, un italiano temperamental con un don para la perfección, les daba órdenes a los cocineros. Sin contaminación cruzada en la mesa 12, gritó, señalando la ensalada de Samantha. Ayanna rondaba por allí, confirmando que el plato no contenía cacahuetes. Siempre lo hacía. Su atención al detalle era su armadura, su forma de demostrar que pertenecía a un mundo que a menudo le decía que no. Pero cuando Ayanna dejó las bebidas en la mesa 12, el ambiente cambió. Richard entrecerró los ojos y su rostro se ensombreció como una nube de tormenta. Se levantó bruscamente, con la silla raspando contra el suelo pulido. «Le hiciste daño a mi esposa», gritó, y su voz resonó por todo el restaurante. La sala se quedó en silencio, los tenedores se detuvieron en el aire y las conversaciones se apagaron.
Ayanna se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? Logró decir, con la voz apenas por encima de un susurro. La acusación de Richard golpeó como un maremoto. Sé lo que hiciste, continuó, señalando a Ayanna con un dedo tembloroso. Mi esposa tuvo una reacción a algo en su comida. Es alérgica a los frutos secos, y te vi traerle un plato con cacahuetes. Hiciste esto a propósito. Samantha estaba de pie junto a él, agarrándose la garganta, pálida. Un pequeño grupo de comensales estiraba el cuello, algunos susurrando, otros grabando con sus teléfonos. La mente de Ayanna corría. Aún no había servido el plato principal, solo las bebidas. La ensalada seguía en la cocina y la había revisado ella misma. Señor, lo juro, dijo con voz temblorosa pero firme. No le puse cacahuetes a nada. Revisé el pedido 2 veces. Nunca lo haría. Mientes, la interrumpió Richard, con la cara roja de rabia. No eres más que una camarera descuidada, y ahora mi esposa podría haber muerto por tu culpa. La palabra descuidada le dolió, pero fue la forma en que dijo, tú, lo que la hirió más profundamente, impregnada de un veneno que se sentía personal. Las manos de Ayanna temblaron, pero se mantuvo firme, con la mirada fija en Richards. Sabía lo que era. Lo había sentido antes, el peso de las suposiciones, el escozor de ser juzgada por su piel antes que por sus acciones. El gerente del restaurante, James, un hombre de mediana edad con el pelo ralo y una expresión constantemente estresada. Se acercó corriendo. Señor Moore, por favor, calmémonos, dijo con voz tensa. Miró a Ayanna con ojos de disculpa, pero firmes. Ayanna, sal. Arreglaremos esto. A Ayanna se le encogió el corazón. Sabía lo que significaba arreglar esto. Significaba proteger la reputación del restaurante, complacer a la cliente adinerada, incluso si eso significaba echarla por la borda. Quería gritar para exigir que revisaran la cocina, pero el peso de todas las miradas en la sala la inmovilizó. Asintió con la garganta apretada y caminó hacia la puerta trasera con pasos pesados. Afuera, la noche de Atlanta era cálida. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Ayanna se apoyó en la pared de ladrillo, respirando entrecortadamente. Sintió que las lágrimas se le escapaban, pero las contuvo. No podía llorar. Ahora no. Había trabajado demasiado, había soportado demasiado como para dejar que esto la destrozara. Pero el miedo era real. Una acusación de un hombre como Richard Moore podría arruinarla. Lo había visto suceder. Mujeres negras culpadas, despedidas, descartadas sin pensarlo 2 veces. Sus sueños de una escuela culinaria o de su restaurante se le escapaban de las manos. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era Hayen, su hermano mayor. A sus 32 años, Hayen era detective del Departamento de Policía de Atlanta, un hombre que llevaba el peso de su placa con orgullo y afán protector. Ina, recibí una llamada de un amigo del Pinnacle, dijo con voz apremiante. Dijeron que unos ricos te acusaban de algo. ¿Qué pasa? La voz de Ayanna se quebró al explicar, y las palabras se le escaparon. Él dice, le puse cacahuetes a la comida de su esposa. Hayen, no lo hice. Juro que no lo hice. Pero nadie me escucha. Quédate ahí, dijo Hayen con un tono firme y decidido. Tú no eres el problema. Voy para allá. No dejes que te echen. ¿Me oyes? Tú no eres el problema. Ayanna respiró hondo y regresó al restaurante. El comedor seguía tenso, el aire cargado de expectación. Richard caminaba de un lado a otro cerca de su mesa, en voz baja pero enfadada, mientras le hablaba a James. Samantha permanecía sentada en silencio, con las manos cruzadas y una expresión indescifrable. El corazón de Ayanna latía con fuerza, pero las palabras de Hayen resonaban en su mente. Tú no eres el problema. Señor Moore, dijo Ayanna, dando un paso al frente, con la voz más firme. Hubo un malentendido.
No le puse cacahuetes a la comida de su esposa. Revisé el pedido yo mismo. Por favor, averigüemos qué pasó. Richard se giró, entrecerrando los ojos. No puedes hablar, espetó. Ya terminaste aquí. Quiero que la despidan, James. Antes de que James pudiera responder, la puerta principal se abrió de par en par y Hallen entró con paso decidido, su placa brillando bajo las lámparas de araña. Era alto, de hombros anchos, y su presencia exigía atención. La sala pareció encogerse a su alrededor. Señor Moore, dijo Hallen con voz tranquila, pero autoritaria. Necesito hablar con usted. Richard dudó, su bravuconería flaqueó, pero siguió a Hallen a un rincón del restaurante. Los comensales observaban, sus susurros de necesito una palabra cada vez más fuertes. Ayanna se quedó paralizada, con las manos fuertemente apretadas. No sabía qué planeaba Hallen, pero confiaba en él. Siempre la había apoyado desde que eran niños en el pequeño apartamento de su abuela, soñando con días mejores. Minutos después, Hallen regresó, con una expresión que mezclaba ira y determinación. Se dirigió a la habitación con voz clara. He hablado con el personal de cocina y he revisado los registros de pedidos. El plato de la señora Moore contenía trazas de cacahuetes, pero no fue culpa de Ayanna. La cocina cometió un error. Un cocinero nuevo usó el aceite equivocado. Ayanna revisó el plato lo mejor que pudo, pero el error ya estaba cometido. La habitación murmuró, pero Hallen no había terminado. Se giró hacia Richard con la mirada fija. El verdadero problema, señor Moore, es porque se apresuró a culpar a Ayanna. No hizo preguntas. No consultó con el personal. Viste a una mujer negra atendiéndote y asumiste que era incompetente. Tus palabras, tu tono, no se referían solo a la comida. Se referían a ella. El rostro de Richard palideció. Abrió la boca para protestar, pero Hallen levantó una mano. Hay más. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron tu conversación con tu esposa antes de que acusaras a Ayanna. Dijiste, y cito, apuesto a que fue esa camarera negra. Siempre lo estropean todo. Una exclamación recorrió la sala. Ayanna se quedó sin aliento. Lo sabía, lo presentía, pero oírlo confirmado fue como un puñetazo en el estómago. Los comensales se removieron incómodos, algunos apartando la mirada, otros fulminando con la mirada a Richard. Samantha tocó el brazo de su esposo, con la cara roja de vergüenza. Hallen sacó su teléfono, mostrando una imagen de las cámaras de seguridad. Todo está aquí, señor Moore. Sus palabras, sus suposiciones, y no son solo las cámaras. La gente en esta sala ha estado grabando. Ya está en línea. Richard abrió mucho los ojos, su confianza se desmoronó. Miró a su alrededor y vio los teléfonos apuntándolo. Las escaleras prejuiciosas. Su imagen cuidadosamente cuidada, multimillonario, filántropo, intocable, se estaba desmoronando en tiempo real. Etiquetas como almohadilla justicia para Ayanna y almohadilla eliminación ya eran tendencia en X, publicadas por comensales que presenciaron la escena. Internet fue implacable, y Richard Moore fue su último objetivo. A la mañana siguiente, la gerencia del Pinnacle emitió un comunicado. Richard y Samantha Moore fueron expulsados del restaurante, una decisión que conmocionó a la élite de Atlanta. James, el gerente, se disculpó personalmente con Ayanna, con la voz cargada de arrepentimiento. No te merecías esto, dijo. Estamos haciendo cambios, empezando por ti. Él, el cambio, le ofreció un ascenso a supervisora, un puesto que conllevaba un aumento y más responsabilidad. Ayanna aceptó, con el corazón henchido de orgullo y agotamiento. Pero el verdadero punto de inflexión llegó más tarde ese mismo día. El teléfono de Ayanna sonó, y un número desconocido apareció en la pantalla. Respondió con cautela, esperando a otro periodista o a un desconocido curioso. En cambio, era Marcus Tate,
un reconocido inversor en restaurantes que había visto la historia viral. Ina, dijo con voz cálida, he estado siguiendo lo sucedido. Tu fuerza, tu dignidad, son inspiradoras. Quiero ayudarte a hacer realidad tu sueño. Hablemos de abrir ese restaurante tuyo. Ayana casi deja caer el teléfono. Había pasado años diseñando menús, imaginando un espacio donde la comida tradicional y la alta cocina pudieran coexistir, donde cada comensal se sintiera valorado. Ahora, alguien creía en su visión. Se conocieron la semana siguiente, y Marcus le ofreció una colaboración completa con financiación y mentoría. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Meses después, Ayana estaba en la cocina de su nuevo restaurante, Legacy. Las paredes estaban adornadas con fotos de su abuela, Legacy, cuyas recetas inspiraron el menú, y el espacio rebosaba de calidez y posibilidades. La noche de la inauguración estuvo llena no solo de la élite de Atlanta, sino de gente común, negra, blanca, joven, mayor, todos atraídos por la inspiración de Ayana. Historia. Cada plato, desde el rabo de buey braseado hasta la tarta de melocotón, contaba una historia de lucha, fuerza y triunfo. Richard Moore, mientras tanto, se enfrentaba a un ajuste de cuentas. Su imperio empresarial se vio afectado cuando sus socios se distanciaron y sus disculpas públicas fracasaron. Las imágenes virales habían expuesto no solo sus prejuicios, sino también la fragilidad de su imagen cuidadosamente forjada. Desapareció del foco de atención una advertencia sobre lo que sucede cuando los privilegios no se controlan. Ayana se quedó de pie en el paso, observando a su personal moverse con determinación. El tintineo de los platos, la risa de los invitados. Era todo lo que había soñado. Pensó en esa noche en la cima, en el peso de las palabras de Richard, en el miedo a perderlo todo. Pero no lo había hecho. Había luchado y había ganado, no solo por sí misma, sino por todas las personas que alguna vez habían sido juzgadas antes de poder hablar. Legacy no era solo un restaurante. Era una promesa. Un lugar donde todos, sin importar su origen, podían sentarse a la mesa y ser escuchados. Mientras Ayana servía un plato, con manos firmes, sonrió. Sus sueños ya no estaban fuera de su alcance. Ahora estaban presentes en cada bocado, en cada historia, en cada comensal que cruzaba sus puertas.